¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! Vine para mostrarles la más deslumbrante y sorprendente parafernalia que jamás hayan visto. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¡Hola! Tiene más de un año desde la última vez que hice un Funko Pop de verdad en el canal, cuando creé un Funko Pop de Pomni del asombroso Circo Digital. Es por ello que el día de hoy, para conmemorar el reciente estreno del 6º capítulo de esta serie, he decidido crear el Funko Pop de Zooble en la vida real, quien se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de este programa. Recuerden que si les gustaría ver figuras como esta, pero de alguna otra temática específica, deben decírmelo en los comentarios. Además, cualquier otro comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal. Así que, sin más espera, ¡allá vamos! Para hacer este Funko Pop Custom, comenzaré por crear la parte más importante de un Funko, su cabeza. Ya que Zooble tiene una cabeza triangular bastante particular, empecé creando unas piezas de papel cascarón que me servirán para crear el molde de la cabeza. Y también aproveché para hacer las curiosas antenas de este personaje. Corté unos pedazos de alambre que me servirán como soporte para las partes más endebles de la figura, como el cuello y las piernas. Primero pegué las antenas y el alambre para el cuello sobre una de las mitades de la cabeza y agregué algunas piezas más de cartón para dar volumen. Coloqué la otra pieza triangular y más o menos ya podemos observar la forma que tendrá la cabeza. Añadí las otras piezas que preparé para cubrir el contorno y que quedara casi como una pieza sólida. Para crear mis figuras moldeadas siempre suelo utilizar plastilina epóxica, la cual al secar queda dura como piedra. Esta plastilina funciona mezclando dos partes iguales de dos masas de distinto tipo, que al juntarse forman la masa especial que se endurecerá. Para ahorrar en plastilina epóxica también añado un poco de plastilina común y corriente a la mezcla. No se preocupen, aún así la masa no perderá resistencia al secarse. Una vez que he mezclado perfectamente todas las partes de la masa, comenzaré a moldear sobre la cabeza de Zooble que preparé, cubriéndola bien toda excepto por sus antenas. También aproveché para empezar el cuerpo, utilizando más alambre para indicar la posición que tendrán los brazos, la cabeza y las piernas. Terminé de hacer las piernas y el torso, pero se me terminó la masa, así que es momento de preparar un poco más para los detalles que faltan. Primero dediqué un buen rato a hacer las manos de Zooble y a conectar los brazos del personaje en los lugares correctos y con una posición agradable. La masa que me sobró la utilicé para hacer los ojos que me había faltado colocar en la cabeza. El ojo izquierdo de este personaje es más grande que el derecho, así que mantuve este detalle en la figura. También marqué una separación para que los ojos estuvieran entrecerrados, con esa expresión de molestia o aburrimiento que caracteriza a Zooble. Fuera de cámara lijé la cabeza para darle un acabado más liso, y prácticamente ya tengo terminadas las dos partes de la figura. Solo hay que verificar que ambas se embonen bien entre sí. Es momento de pintar las piezas, y en esta ocasión decidí probar utilizando un primer, el cual es una primera capa de pintura especial que sirve para que la pintura de color se adhiera mejor después. El primer que estoy utilizando es de un color café oscuro, y le tuve que dar 2 capas a cada pieza de lado y lado para que quedaran bien. Mientras el primer seca, decidí aprovechar el tiempo para comenzar a preparar la caja del Funko.
Para esto utilicé como base otro Funko Pop. Obviamente, como le haré diversas modificaciones, es mucho más conveniente utilizar un Funko que no tenga mucho valor, para que no tengamos remordimiento por modificarlo. En este caso yo utilicé un Funko Pop del personaje Grooverson de la película Cazafantasmas, el cual compré de oferta por 50 pesos mexicanos en la tienda Game Planet, el cual es un buen lugar para comprar Funkos baratos como este, pues siempre tienen personajes en liquidación. Para que agregar las nuevas imágenes a la caja sea más sencillo, lo primero que haré será pintar de color blanco toda la caja y que desaparezca su texto original. Ya que secó el primer, es momento de comenzar a pintar el Funko Pop. Yo utilizo pinturas acrílicas, ya que son bastante fáciles de conseguir y son baratas. Mezclé varios tonos para tratar de conseguir un tono rosa más parecido al de la cabeza de Zooble. Es importante darle varias capas a cada color para que el resultado sea el adecuado. Colores como el amarillo son los más difíciles de colocar, pues al ser tan claros requieren hasta 4 o 5 capas para verse medianamente bien. Tardé todo un día pintando esta figura, pues Zooble tiene demasiados colores distintos, a cada uno de los cuales le di múltiples capas para obtener un resultado adecuado. Detalles finos como la espiral en su ojo no podía hacerlos con un pincel, así que utilizo un alfiler que me permite hacer estos elementos mucho más pequeños. Zooble tiene muchos patrones de líneas y puntos. Parece una obra de arte moderno. Al final estoy bastante contento con lo que conseguí. Hace un tiempo hice un video creando dibujos de cómo creía que serían los Funko Pops del asombroso circo digital, pero en ese video no hice un Funko de Zooble, así que tomaré como referencia el Funko que acabo de crear para poder crear el diseño que irá impreso por toda la caja. Para el diseño de la caja utilicé como base el que creé para la caja de mi Funko Pop de Pomni, únicamente modificando el nombre, el número y obviamente colocando la nueva imagen de Zooble que creé. Ahora toca imprimir el diseño que hice en papel adherible. De esta forma lo podré pegar directamente sobre la caja que ya preparé. Solo debo recortarlo. Ahora pegaré cada sticker en su lugar de la caja, y prácticamente ya está terminada. También reutilicé el plástico interior que venía con el Funko de los cazafantasmas, pero le hice algunos cortes muy específicos de forma que mi Funko de Zooble se pudiera colocar y se sujetara bien. Solo falta colocar mi sticker de exclusividad de Insomniac Typho. Y ya estaría todo listo. ¿Qué les pareció esta figura Funko Pop de Zooble? En lo personal ha sido de mis figuras favoritas entre todas las que he hecho. Me gusta mucho el resultado final que conseguí y creo que se ve muy bien junto a mi Funko Pop de Pomni.
Díganme en los comentarios qué otros personajes les gustaría que hiciera en versión Funko Pop. Siempre estoy atento a sus sugerencias. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.